Bien, jóvenes y señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. Estamos en el capítulo de ondas en medios elásticos y ondas sonoras. Más que todo en esta clase vamos a ver la parte de ondas sonoras, la parte de ondas en medios elásticos, ya la vimos la clase anterior. Pero, sin embargo, en esta clase vamos a complementar con algunos conceptos más la parte de ondas en medios elásticos. También la clase pasada, como ustedes recordarán, habíamos ingresado ya a la parte de frecuencias en ondas estacionarias, ¿verdad? Entendiéndose por onda estacionaria el resultado de una onda incidente y de una onda reflejada, ¿no? Donde además hemos considerado los nodos y los antinodos, ¿no? Recordando que los antinodos se presentan, habíamos indicado, donde esta onda estacionaria presenta su amplitud máxima, mientras que los nodos, decíamos, son aquellas que se presentan precisamente cuando esta amplitud es cero o nula, ¿de acuerdo? Bien, precisamente hablando de frecuencias en ondas estacionarias. Acá vamos a tomar 3 instantes de una onda. Inicialmente acá consideramos una cuerda fijada en 2 extremos, ¿no? Imagínense, acá existe una cuerda, acá hay una pared, ¿no es cierto? Acá también, obviamente, hay paredes, ¿no? Acá, bueno, en realidad es la misma, pero acá solamente estoy dibujando en 3 instantes, ¿no? Ahora bien, ¿qué tal si una onda estacionaria se manifiesta de esta manera, ¿no? Es decir, si inicialmente esta cuerda está estirada en línea recta, acá ocasionamos un impulso, ¿no es cierto? Y aparece una onda estacionaria, ¿verdad? Ahora, relacionando la longitud, en este caso de la cuerda, con la longitud de onda, ¿no? En este caso, entendiéndose de que L es la longitud de la cuerda y lambda, recordemos, es la longitud de onda, o sea, la distancia de una onda completa. Recuerden lo que dijimos la clase pasada, ¿no? Ahora, en este primer instante, fíjense, la longitud, en este caso de esta cuerda, va a ser igual a lambda medios. ¿Qué significa eso? De que esta longitud es igual a la mitad de una onda completa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este otro instante? Fíjense, tomando como referencia siempre la longitud de la cuerda. Tal como vemos, esta onda estacionaria, ¿no es cierto?, va a ser igual a 2 veces, en este caso, lambda medios, ¿no? En otras palabras, ustedes notarán de que manifestándose de esta forma, esta onda estacionaria, estamos hablando de una onda completa, ¿no? O sea, si acá se tiene lambda medios, acá también se tiene lambda medios. Por lo tanto, haciendo esta relación, la longitud L de la cuerda va a ser igual a 2 veces el lambda medios. Bien, ¿qué pasa en este otro instante? Fíjense, acá agregamos también lambda medios, ¿no? Hasta acá hay lambda medios, lambda medios, lambda medios. Entonces significa de que la longitud de la cuerda relacionada con longitud de onda va a ser 3 veces el lambda medios. Y así, fíjense, podemos ir dibujando más instantes para 4 lambda medios, 5 lambda medios, 6, etc. ¿Verdad? Y de ahí se define una fórmula general, ¿no? Es así de que la frecuencia de esta onda estacionaria se define con la fórmula F precisamente significa frecuencia, es igual a n sobre 2L y en raíz cuadrada t sobre mu, ¿no? Vamos a ir indicando el significado de cada uno de estos elementos, donde en este caso n tiene la variación en este caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Y qué significa esta t? Esta t es la tensión en la cuerda, ¿no es cierto? Cuando una cuerda está estirada, bueno, fácilmente notamos esta cuerda tensionada o estirada, precisamente de esa forma, en este caso, interviene la tensión en la cuerda. Ahora, mu. Hemos indicado de que mu es la densidad lineal de la cuerda, ¿no es cierto? De aquello también ya hemos hablado la clase pasada.
de que mu en este caso es igual a la masa de la cuerda sobre la longitud. ¿Sí? Ahora, en esta misma formulita, fíjense, ¿qué pasa si n adquiere el valor de 1? ¿No? Entonces, esta fórmula se convertirá en 1 sobre 2L, ¿no es cierto? Y en raíz cuadrada, tensión sobre la densidad lineal de la cuerda. Entonces, cuando n adquiere, en este caso, su primer valor, diremos, ¿no es cierto? En este caso, 1. Entonces, esta formulita así definida se llama o define la frecuencia fundamental. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa para valores de n que sean mayores a 1? Por ejemplo, que n adquiera el valor de 2, o de 3, o de 4, 5, etc. Entonces, para este caso, se tiene los armónicos o sobretonos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primer sobretono será, en este caso, cuando n valga 2, ¿no es cierto? El segundo sobretono será cuando n valga 3, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, para ir aclarando estos conceptos, vamos a analizar este ejemplo, donde acá indicamos, se tiene dos cuerdas de una guitarra, ¿no? Vamos a asumir que en este caso, bueno, tomamos en cuenta estas dos cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Donde acá se tiene una cuerda y acá se tiene otra cuerda, ¿sí? Ustedes saben, ¿no es cierto?, de que en una guitarra existe, en este caso, cuerdas metálicas y cuerdas también plásticas, ¿no? Vamos a tomar en cuenta que esta es una cuerda plástica y esta es la elástica, ¿sí? Además, las longitudes de estas cuerdas, fíjense, son iguales, longitud L, y también vamos a tomar en cuenta de que la densidad lineal de estas cuerdas son las mismas, ¿no? O sea, esta cuerda es de densidad mu, esta es de densidad mu. Ahora bien, esta cuerda, en esta cuerda más bien, se produce la nota do, en este caso, ¿sí? Y en esta otra cuerda, en la metálica, vamos a asumir, se produce la nota la. Recordemos que las notas, en este caso, hablando de la música, es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Si acá solamente tenemos en cuenta dos notas, ¿no? En esta cuerda. Ahora, con el dato de que la frecuencia fundamental de la nota do, es decir, en esta cuerda, vamos a asumir que es 190 Hz. ¿No es cierto? Se conoce, en consecuencia, les repito, la frecuencia fundamental en esta cuerda, ¿sí? Ahora, las preguntas que nos planteamos es, inciso A, calcular frecuencias de los dos primeros armónicos de la nota do. O sea, con este dato que tenemos de 190 Hz, queremos saber en este caso las frecuencias de los dos primeros armónicos, ¿no es cierto? El cual vamos a desarrollar obviamente en la parte de solución, ¿sí? Postulado del inciso B, indicamos, si las dos cuerdas, o estas dos cuerdas, ¿no es cierto?, vibran a frecuencias fundamentales, ¿no? Y la relación de tensiones, acá estoy indicando la relación de tensiones, TLA sobre T do, ¿no es cierto? ¿En qué relación están estas tensiones? Vamos a tener en cuenta que es igual a 2,56, ¿sí? La pregunta es hallar la frecuencia fundamental de la nota la, ¿no? En el inciso B. ¿De acuerdo? Bien, entonces respondiendo a estas preguntas, antes respondiendo al inciso A, donde nos pide que hallemos las frecuencias de los dos primeros armónicos de la nota do, ¿no es cierto? Entonces acá tomamos en cuenta precisamente la nota do, donde en este caso F1, como nos da el dato de la frecuencia fundamental, de 190 Hz. Ahora bien, el primer armónico. El primer armónico se produce, ya hemos indicado, para N2. Acá está precisamente el 2. Simplemente va a ser 2 multiplicado por la frecuencia fundamental. Pero como la frecuencia fundamental ya es un dato, entonces simplemente realizamos la operación de 2 por 190 Hz. Y este resultado nos da 380 Hz. ¿Sí? El segundo armónico.
El segundo armónico, fíjense, tal como hemos indicado acá en definiciones, ¿no es cierto? El segundo armónico se presenta para M3, ¿no? Y precisamente acá colocamos 3, pero 3 multiplicado por la frecuencia fundamental. Sabiendo que la frecuencia fundamental es 190 Hz, es un dato, lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 190 Hz, ¿no? Entonces, haciendo esta multiplicación, el resultado nos da 570 Hz. Así bien sea, podemos ir hallando más armónicos, ¿no? Por ejemplo, el tercer armónico, el cuarto armónico, el 5 armónico, etc. Y solamente va a ir variando estos valores, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, etc. Dependiendo cuál armónico queremos en este caso hallar. ¿De acuerdo? De esa forma respondemos al inciso A de este ejemplo. A ver, vamos a ahora responder al inciso B, donde nos pide que hallemos la frecuencia fundamental de la nota La, considerando obviamente la relación de tensiones, el cual también es un dato que nos da el problema. ¿No es cierto? A ver, entonces, respondiendo, les decía, al inciso, en este caso, B, donde nos pide que hallemos la frecuencia fundamental, en este caso, de la nota precisamente La. ¿No es cierto? Entonces, para ello decimos, a ver, para las dos cuerdas indicaremos para las dos cuerdas. Para las dos cuerdas. Indicamos que vibran a frecuencias fundamentales. Que vibran, indicaremos a frecuencias fundamentales. Bueno, voy a representar de esta forma. Significa frecuencias, en este caso fundamentales, ¿no es cierto? Es para ese caso, fíjense, N, fundamentales, indicamos, N adquiere el valor, en este caso, de 1, tal como ya hemos indicado. Entonces, aquello significa relacionar de la siguiente forma estas frecuencias. A ver, por ejemplo, decimos, en este caso, para la nota, indicamos en este caso Do, ¿no? O sea, para esta cuerda, ¿no es cierto? Entonces, representaríamos esta frecuencia fundamental, llamaremos F1 Do, de la forma, fíjense bien, recordando la formulita que habíamos dado a conocer, de que 1 sobre el 2L, acá tomamos en cuenta la raíz cuadrada, ¿no es cierto? La tensión que se produce en esta cuerda, que produce, o que origina, digamos, la nota Do, dividido entre la densidad de momentos, ¿no? Para esta cuerda de sonido. En forma similar, vamos a plantearnos una formulita para la nota La, donde vamos a, en este caso, presentar F1 La, frecuencia fundamental, y esto va a ser igual a 1 sobre 2L. ¿No es cierto? La tensión también en esta cuerda, esta vez ya no se queda esta cuerda, la tensión que se produce en la cuerda que origina la nota La, dividido entre la misma densidad. ¿Sí? Ahora bien, en base a estas dos relaciones, ¿no es cierto? Lo que quiere calcular es precisamente esta frecuencia fundamental de la nota, en este caso La. O sea, F1 La es la incógnita. ¿Sí? Entonces, para combinar estas dos ecuaciones, una forma más rápida para resolver es realizando la división, ¿verdad? Es decir, indicamos, por tanto, ¿no? Esta división que vamos a realizar es F1 La sobre el F1 Do. ¿No es cierto? Bueno, copiamos los equivalentes de la F1 La, en este caso es 1 sobre 2L, ¿no?
Acá la TLA dividido entre el mu, todo en una raíz cuadrada, ¿no? Vamos a dividir entre F1, 2. Entonces vamos a tener 1, 2L, ¿no es cierto? Luego, raíz cuadrada, ¿verdad? Acá la T, ¿no? Está hablando de la Do. Acá la tensión de la nota Do dividido entre la misma densidad, ¿no? Ahora bien, entonces analizando esta relación, lo primero que acá podemos simplificar es 1 sobre 2L, ¿no? Podemos simplificar, ¿no es cierto? Entonces esta expresión nos quedará de la forma F1 la sobre F1 do, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a la tensión de la nota en la cuerda que origina la nota la, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre mu, ¿verdad? ¿Sí? Y dividido a la vez entre la tensión, en este caso de la cuerda, donde se origina el notador, les repito, dividido entre mu. ¿Sí? Ahora, por unas propiedades radicales, ¿verdad? Esta relación de la raíz cuadrada de tensión la sobre mu dividido entre la tensión do sobre mu, es posible también representar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Existe una propiedad donde nos permite escribir de esta forma. ¿No es cierto? Por lo tanto, acá notamos que, bueno, dentro de la raíz cuadrada va a ser posible simplificar el mu común, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría directamente la relación, en este caso, de F1 la sobre el F1 do, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la tensión, en este caso, la T de la, ¿no? Y estoy dividido entre la T y do, ¿no es cierto? Y esto es una raíz, ¿de acuerdo? Haciendo extremos y medios, resultaría de esa forma. ¿Sí? Ahora, acá notamos de que despejando F1 la, ¿verdad? Esto va a ser igual, en este caso, a tensión, la, digamos, sobre la tensión, en este caso, do. ¿Sí? Todo en una raíz, en este caso, cuadrada. Y multiplicado, en este caso, por el F1 do. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo acá es simplemente despejar F1 la, ¿no? Y como F1 do está dividiendo, F1 do lo llevamos al otro lado a multiplicar. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Multiplicado por F1 do. Entonces ya tenemos la fórmula para poder hallar esta frecuencia, ¿no es cierto? Entonces el siguiente paso es reemplazar ya directamente datos, ¿verdad? ¿No? Voy a mantener esta figura. Entonces acá voy a continuar. Entonces decimos reemplazando datos. Reemplazando indicamos datos. ¿No es cierto? Entonces F1 la va a ser igual en este caso. Fíjense, esta tensión, esta relación de tensiones ya la tenemos conocida, ¿verdad? Hemos indicado que T la sobre T do es 2.56 y está en una raíz cuadrada. Ya se va multiplicado por F1 en este caso do, pero ese dato también, fíjense, para la nota do, el dato que tenemos es 190 Hz. Por lo tanto, ya va a ser posible conocer esta frecuencia fundamental de la nota la o de esta cuerda, donde se está originando la nota la, también en unidades de Hz. ¿Sí? Entonces sacamos la raíz cuadrada de 2.56, multiplicamos por 190. Y de esa manera vamos a obtener este resultado, ¿no? Si estoy en pleno hacer esta operación, yo obtengo 304 Hz.
¿Está correcto? Sí, ¿verdad? Entonces, de esa forma se va hallando esta frecuencia fundamental. ¿Están de acuerdo? Bien, por otro lado, también vamos a ir tomando en cuenta ondas estacionarias, pero esta vez ya en tubos sonoros, ¿no? A ver, entonces, acá voy a colocar como subtítulo. Bueno, voy a colocar como subtítulo tubos sonoros. Bueno, tubos sonoros. A ver, al referirnos a tubos sonoros, indicaremos de que se consideran dos casos. Decimos, se consideran, indicaremos dos casos, ¿no? A ver, ¿cuáles son estos dos casos? A ver, enseguida les indico. Hablando de ondas estacionarias, esta vez en tubos sonoros, pero donde además vamos a tomar en cuenta ahora la velocidad del sonido. A ver, entonces, indicamos tubos sonoros. Acá, bueno, coloco primero, ¿no? Subtítulo extremo abierto. Bueno, nos imaginamos un tubo con su extremo, en este caso abierto, e indicamos, se tiene un antinodo, diremos, diremos un antinodo, diremos en el extremo. Indicamos en el extremo. Ahora acabo de dibujar 3 instantes de una onda estacionaria, ¿no es cierto?, en un tubo sonoro. A ver. Bueno, represento de la siguiente forma. 3 instantes de una onda estacionaria en un tubo. Bueno, represento de esta forma, indicando de que por acá va a haber una entrada de aire, acá también una entrada de aire, acá también una entrada de aire. Es decir, por acá se produce una entrada de aire, les repito, bueno, en estos casos, ¿no? Aquí colocamos aire, acá también coloco aire, ¿no es cierto? Y acá coloco también en este caso aire. Además, por otro lado, vamos a considerar de que la longitud de estos tubos van a ser, bueno, las mismas, ¿no? L, acá también se va a tener longitud L, es la misma, acá también se va a tener la longitud, en este caso. ¿Sí? Bien, a ver, tomamos en cuenta este primer instante, ¿no? Donde, si aquí hay una, más bien, se introduce aire, ¿no es cierto? Entonces vamos a notar de que la onda estacionaria que se va a producir va a estar representado de esta forma, ¿no? Algo así más o menos, ¿no es cierto? A ver, de esta forma más o menos. ¿Sí? Este va a ser el comportamiento de la onda estacionaria, donde en este extremo, como están abiertos estos tubos, ¿no es cierto? Acá se va a tener siempre un antinodo. ¿Sí? Ahora, si el aire introducimos con un poco más de fuerza, ¿no? Entonces la onda estacionaria que se va
producir en este caso pasta representada, vamos a indicar de esta forma más o menos, algo así. Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? Entonces acá también estamos dibujando una onda estacionaria, algo así, ¿no es cierto? Dentro de un tubo de circuito, ¿no? Y acá nuevamente notamos de que el antinodo se presenta siempre en la parte de salida. A pesar de que acá también, fíjense, en esta primera figura, acá se tiene un nodo, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá también, como se notarán, se presenta también otro antinodo, ¿no? Tomando en cuenta la amplitud máxima, precisamente de esta onda estacionaria entre estos dos puntos, ¿no? Y también acá notamos de que, bueno, vamos a tener un nodo, acá también se va a tener un nodo. ¿Okay? Ahora, ¿qué tal si el aire lo introducimos con más fuerza? ¿No es cierto? Entonces, al introducir el aire con más fuerza, fíjense, se va a producir en este caso, a ver, espero que me salga bien, de esta forma, ¿no? A ver, entonces, algo así más o menos, bueno, de esta forma, ¿no es cierto? Bueno, algo así más o menos, ¿sí? Entonces, esta va a ser esta onda, esta otra onda estacionaria, diremos, ¿no es cierto? Presentándose de esta manera, ¿no? Bueno, algo así. Donde, nuevamente, en este extremo, podemos notar que se presenta un antinodo. Ahora, acá, fíjense, se ha agregado un nodo más, ¿no? Acá está el nodo, acá está otro nodo, y acá está otro nodo. Pero a la vez, fíjense, también se ha agregado un antinodo. Acá existe un antinodo, acá también existe un antinodo, ¿no? Entre estos dos extremos, ¿no es cierto? Y los nodos, fíjense, se presentan acá, ¿no? Acá un nodo y acá otro nodo. ¿Sí? Ahora, tomando esta consideración, además, aclarando que donde, digamos, la L es la longitud del tubo. Longitud indicaremos del tubo, ¿no? Entonces, por lo tanto, en base a esta figura, decimos, la frecuencia de la onda estacionaria, la frecuencia, bueno, la frecuencia, diremos, de la onda estacionaria, ¿no es cierto? De la onda estacionaria, ¿no? Se define mediante una formulita tal como les indico a continuación. Se define, fíjense, con la siguiente formulita, de que la frecuencia F, en este caso, va a ser igual, ¿no? A N B sub S dividido entre el 2L, ¿no? Aclaramos esta formulita, donde indicamos la N que está en la fórmula, ¿no es cierto? Adquiere los valores de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Pero además, la BS, que está en la fórmula, es la velocidad del sonido, ¿no? Y la velocidad, les indico, del sonido. Esta velocidad del sonido vamos a tomar en cuenta con 340 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea que el sonido viaja en el aire, ¿no es cierto?, a una aceleración de 340 metros por segundo. Este es un valor, si ustedes quieren, promedio que estamos tomando, ¿no? Porque también esta velocidad del sonido varía, más que todo por la temperatura, ¿no es cierto? Si bien esta velocidad del sonido es en el aire,
En el agua, por ejemplo, fíjense, esta velocidad del sonido no es lo mismo, ¿no es cierto? En el agua, el sonido viaja con mayor rapidez. Si ustedes consultan textos donde se habla del sonido, más que toda la parte de velocidades, por ejemplo, en el agua, el sonido viaja, ¿no es cierto?, a una velocidad de aproximadamente 1000 metros sobre segundo. Es más rápido que el agua, ¿no es cierto? Pero para los ejemplos que vamos a realizar, esta velocidad del sonido vamos a considerar 340 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, considerando esta fórmula, también vamos a referirnos, a ver, a lo siguiente, ¿no? Ahora, decimos, fíjense, si n vale 1, o sea, pasando en esta formulita, ¿no? Si n adquiere el valor de 1, entonces, fíjense, bueno, nuestra fórmula de la frecuencia es esta formulita, ¿verdad? Pasa equivalente a decir velocidad del sonido dividido entre dos ejes, ¿no? Por la frecuencia fundamental, ¿no? Entonces decimos, acá aclaramos, es la frecuencia fundamental. Es la frecuencia, decimos, fundamental. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa para valores de n mayores a 1? ¿No? Nuevamente, acá decimos para n mayor a 1, ¿no? O sea, que indicamos si tiene los armónicos, o los sobretonos, o los sobretonos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fíjense, para N2 se presentará el primer sobretono, ¿sí? Para N3 se presentará el segundo sobretono. Para N4 se presentará el tercer sobretono, y así sucesivamente. ¿Perdón? Entonces vayan tomando muy en cuenta estas consideraciones. ¿En qué caso se define la frecuencia fundamental, ¿no es cierto?, de esta onda estacionaria en un tubo donde su extremo está abierto? ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, también analizamos, antes de hacer un ejemplo, segundo, diremos, a ver, extremo cesado. Extremo cesado. ¿Qué pasa si esta vez se tiene el extremo cesado de un tubo? A ver, decimos, se forma, indicaremos un nodo en este extremo. Indicamos, ¿no? Generalmente acá voy a realizar el dibujo de un tubo en 3 instantes. Algo así más o menos. Estoy dibujando un tubo donde queremos ahora considerar de que este tubo está cerrado en su extremo, ¿sí? Por acá va a haber un ingreso de aire. Bueno, algo así más o menos. Donde, nuevamente acá, fíjense, vamos a tomar en cuenta el ingreso de aire, ¿no es cierto? También acá, ¿no? Y también en este otro instante.
¿no es cierto? Además, consideramos de que la longitud de este tubo, ¿no? Nuevamente es L, ¿no? Nuevamente L. Y acá también nuevamente L. Estamos hablando del mismo tubo, ¿no? Solo que esta vez esta onda estacionaria, o sea, casi similar al que hicimos en el extremo abierto, vamos a dibujar ahora qué sucede cuando está cerrado, en este caso, sus extremos. Acá fíjense, el dibujo que hicimos en esta primera parte es cuando el tubo estaba abierto, ¿verdad? Acá abierto, abierto, abierto. ¿Y de qué manera se manifiestan las ondas estacionarias? ¿No es cierto? Ese era el propósito, ¿no? Ahora bien, entonces realizando este dibujo, a ver, en este primer caso, fíjense, representamos, bueno, una parte de onda estacionaria, o algo así más o menos, acá, bueno, de esta forma. Bueno, de esta forma más o menos. ¿Bien? Esta es una parte de una onda estacionaria. Y podemos notar de que precisamente en este extremo, a ver, acá, ¿no es cierto? Se presenta un nodo. Bueno, acá llegamos, ¿verdad? Y a la entrada acá, fíjense, se va a presentar siempre un antinodo, ¿no? Como en este dibujo que hicimos, acá un antinodo, antinodo y un antinodo. La entrada, en este caso, del aire, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si introducimos con más fuerza este aire en este tubo cerrado? ¿Sí? ¿Cuál será el comportamiento ahora de esta onda estacionaria? Bien, se nos va acabando el tiempo, jóvenes. Un descanso de 10 minutos y volvemos. ¿Sí? 10 minutos, jóvenes, y volvemos.